Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 4 de abril del año 2022. Tertulia 50 y 50. Mitad acá, mitad a distancia. ¿Por quiénes empiezo? ¿Por los que están afuera? Y bueno, sí, hagamos de esa forma. Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludar desde Piriápolis, con un día muy soleado. Espectacular, me imagino, ¿no? Divino, divino. Estoy adentro porque como tengo cachorra nueva, afuera es un poquito riesgoso de que aparezca así en pantalla en algún momento. O con sus opiniones, que mejor no escuchar, mejor no enterarse de lo que piensa. Sigo. También, exactamente. Segundo saludo para Santiago Soto, que seguís donde, en La Plata, en Argentina. Sí, efectivamente, yo estuve un tiempito en Montevideo, pero ya de vuelta acá por Argentina por este mes. Y la verdad que uno no sabe que La Plata, o por lo menos yo no sabía, La Plata es 150 kilómetros en línea recta. Nada más. Estamos bien exactamente en el mismo lugar. El problema es que para llegar hay que dar toda la vuelta, pero el tiempo se parece un poco a como ustedes lo describen ahí en Montevideo. Podés ir nadando también. Preciosa ciudad La Plata, además. Preciosa. Muy linda, sí. Quien no conozca le recomiendo que entre en el Google Maps y la mire desde arriba para ver el diseño urbano que tiene, que es el damero perfecto. El damero perfecto. Sigamos con diagonales, etcétera. Sí. A ver, sigamos con las reivindicaciones lugareñas. Fernández Feir, buen día. Buen día, Emiliano. ¿Vas a hacer el himno de San José? No, te iba a decir que sí, que puedo reivindicar, como siempre, a la República de San José. Están todos invitados para hacer un asadito por allá. De todos modos con está los acá. tertulianos. Fernández está acá. Y Martín Bueno también está acá. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a los ¿Qué, compañeros. ¿Qué localismo vas a ensalzar? Yo reivindico las playas de Montevideo. Ah, bueno. O sea, qué lindo que ha estado las playas de Montevideo, con mar bastante oceánico últimamente. ¿Sí? Sí, Montevideano 100%. absolutamente. ¿Y las usaste para qué? No, estuvimos en la playa, estuvimos en el agua un rato. ¿Sí? Sí, absolutamente. ¿Este fin de semana? Mirá. No, el viernes. El viernes Opa. Estuvo muy lindo. Playa en otoño, ¿qué les parece? Bueno, vamos al primero de los temas de nuestra agenda. El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el miércoles de la semana pasada el informe de pobreza medida por el método de ingreso correspondiente al segundo semestre del año 2021. Si se considera este indicador en relación al primer semestre, lo que hubo fue un aumento de la pobreza. No obstante, si se toma el promedio del año 2021, se nota una mejora. La pobreza bajó en relación a 2020. De todas formas, la cantidad de personas en situación de pobreza aún se encuentra por encima de los niveles previos al inicio de la pandemia, o sea, del último año de los gobiernos del Frente Amplio. En el promedio de 2021, concretamente, la pobreza afectaba a 10,6% de la población, un punto porcentual menos que en el promedio de 2020, cuando había sido 11,6%. En 2019, en tanto, el guarismo estaba en 8,8%. Si se analiza por semestres, en la segunda mitad del año pasado la pobreza afectaba a 11% de la población, por encima del dato de la primera mitad del año, que había sido 10,2%. El informe señala que la pobreza continúa afectando en mayor medida a los hogares con jefatura femenina, a la infancia y a la comunidad afro. En fin, este es un resumen muy apretado de un tema que estos días ha reabierto la discusión política, ¿no? Vamos por las visiones de ustedes. ¿Qué atención le han prestado a estos números de pobreza? ¿Quién quiere empezar? Capaz que el economista, Sí, bueno. digo, de atrevida, pero... O la creo que- socióloga. o la socióloga. O la socióloga, bueno, a ver. Acá los abogados... No sé, si vos querés Teresa, si no arranco yo, como te parezca. Arrancá, Santi. Después Dale. yo aporto. No, está bien. A ver, yo creo que primero no trae buenas noticias el dato de pobreza y lo voy a resumir por si bien la disminución, digamos, hay una disminución respecto al año 2020, creo que el gobierno mismo, lo voy a poner en las expectativas del propio gobierno, el mal dato de pobreza que tenemos. El gobierno venía hablando ya desde fines del 2020 y con el dato del primer semestre de 2021 de que los niveles de pobreza estaban, o si no habían alcanzado los del 2019, por lo menos había elegido en alguno de los tramos, sobre todo en pobreza infantil, de que incluso estaban mejor que los datos de 2019, y comparado con las expectativas del gobierno son pésimos números.
Primero porque hay un aumento en la pobreza semestral del primer semestre respecto al segundo, respecto a las expectativas del gobierno, y segundo porque se confirma el dato de que la pobreza infantil, que el gobierno la ministra de Economía, la directora de la asesoría macroeconómica, digamos, figuras que deberían ser muy técnicas en este análisis, y el presidente de la República, que es más político en lo que dice, habían festejado la disminución de la pobreza infantil por debajo de los niveles del 2019 y estos datos nuevamente muestran la realidad. Y esta primera intervención, después podemos hablar de algunas otras cosas, pero esta primera intervención yo quería dejar en claro que en realidad los datos en general siempre se han mirado de forma anual y mirarlo de forma semestral no es la mejor manera de hacerlo. Por lo tanto, si bien yo señalé recién que aumentó en el segundo semestre, uno tiene que mirar el nivel general de la pobreza, el nivel del año, las fluctuaciones que son semestrales y las comparaciones con lo anual. Fue algo que en su momento muchos técnicos criticamos, de la comparación que había hecho la ministra y el presidente, y que los datos vuelven a mostrar de la fragilidad de agarrarse, digamos, de cualquier indicador que le parecía, de no hacer lo que los yanquis llaman como agarrar cerezas, digamos, ¿no? Elegir las que están más maduras de todas, y no ver el panorama general. Yo creo que esa subestimación, digamos, esa autocomplacencia de las figuras del gobierno con elegir algunas cifras y elegir comparaciones técnicamente completamente débiles, en particular el uso de la pobreza semestral o incluso el cálculo de la pobreza trimestral en 2020, que calculaban y decían que en la trimestral al final de 2020 ya estábamos en los niveles de 2019, ha llevado a malas decisiones de política y a subestimar en definitiva el impacto del aumento de la pobreza y de la pobreza infantil, y esto no es que volver a los valores de 2019 es salir contento y digamos, y a festejar y a tirar fuegos artificiales, no. Primero, los años que esté por encima de la pobreza, digamos, deja huellas de largo plazo, y además los desafíos de 2019, y creo que siempre estuvieron arriba de la mesa, todavía eran desafíos muy importantes, digamos. Sí, los datos del 2019 no eran buenos datos, ¿no? Bueno, depende de la perspectiva que uno lo mire, pero sin duda eran datos que tenían, o sea, si uno mira la trayectoria todavía tenía enormes desafíos, ¿no? O sea, Uruguay en 15 años bajó su pobreza de 30 y tantos puntos a 10, a 8 con algo, pero en pobreza infantil seguía teniendo enormes desafíos que todavía estaban arriba de la mesa y que estaban en parte de la discusión política durante el último quinquenio, y que cualquiera fuera el gobierno que estuviera en esta administración tenía que encararlo. Pero como decía, tener esos desafíos de 2019, todavía estamos lejos de llegar a los desafíos de 2019. O sea, todavía quedan grandes desafíos adicionales a los desafíos que se tenían en 2019, que uno, si mira la película larga, digamos, había habido grandes avances, pero obviamente todavía respecto a las expectativas que teníamos, todavía queda un camino por recorrer. Las otras voces. Martín, ¿vas tú ahora? Sí. A ver, yo de toda esta discusión, lo primero que rescato y que me parece importante es que se empezó, por lo menos yo empiezo a ver que se habla de lo que es la pobreza material y otro tipo de pobreza. La que antes quizás no estaba tan arriba de la mesa, y lo que estamos midiendo es lo material, ¿no? Que es bien importante. O sea, ojo, es súper importante, porque obviamente vivimos en una sociedad capitalista donde uno accede a ciertos bienes básicos con dinero, por lo cual es muy importante, pero se le empieza a hacer esa precisión en que uno puede bajar mucho la pobreza material, que yo creo que fue básicamente lo que sucedió en los gobiernos del Frente Amplio, y vuelvo a decirlo, es muy importante y es el primer paso, pero Uruguay todavía no pudo dar nunca el segundo paso, ¿ah? Que es bajar lo que podríamos llamar una pobreza más estructural, que tiene que ver con temas de exclusión, de marginación, etcétera. Eso me parece muy importante. Y después, en particular, sobre el manejo de todos los números de pobreza, está claro que Uruguay está muy mal. O sea, el dato de pobreza infantil es escandaloso. O sea, es un dato para avergonzarnos como país. El de hoy, el que teníamos antes, yo creo que no ha habido ningún cambio. Estoy de acuerdo con Santiago que en realidad no hay ninguna buena noticia respecto a este tema, ni nunca la hubo. Yo recuerdo cuando salió la noticia de una especie de destacar un logro de la baja de la pobreza de los niños de 0 a 6 años. Yo, sin entender nada, sin ser técnico en la materia, mi reflejo fue: ¿y estos niños viven solos? ¿En qué contexto viven los niños de 0 a 6 años? ¿En qué familia viven? Porque, o sea, medimos de 0 a 6 años
Y sabemos que aparte las familias más humildes realmente son familias de muchísimos hijos, hogares monoparentales, con mucha complejidad. Entonces, absolutamente era una noticia descolgada, sin contexto, porque no, los niños 0 a 6 años por sí mismos no bajan, sin bajar todo, digamos, toda la cadena. Sí. A ver, los datos de pobreza infantil, niños de 0 a 6 años, en el año pasado, entre el primer semestre y el segundo, hubo un crecimiento de 16,1 a 21%, ¿no? Y si ahora tomamos la comparación anual, la pobreza en esa franja 0 a 6 años en 2021 fue 18,6, cuando en 2019 era 17. O sea, el número de 2019 era alto ya, y ahora estamos 2021 más arriba que eso todavía, ¿no? No, absolutamente. O sea, ahora con los datos estos nuevos, efectivamente se empeoró también numéricamente. ¿Quién va ahora? ¿Socióloga Teresa? ¿Abogada Fernanda? Como prefieran. La socióloga, si no les molesta. Bueno, varios comentarios. Primero que, bueno, suscribo todo lo que dijo Santiago, no voy a repetir. Y me parece que hay algunas cosas que también tenemos que tener claro. Nosotros cuando trabajamos con perspectiva de género como herramienta de análisis, somos muy enfáticas en los temas de la interseccionalidad. Y eso explica por qué los gurises son quienes están más por debajo de la línea de pobreza. Este dato escandaloso es un dato casi estructural, o estructural, no casi, en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de los gurises siguen naciendo en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, la tasa de reproducción de Uruguay tiene diferencias de clase. Es decir, los niveles más altos no solo retrasan la natalidad, entre comillas retrasan, pero me refiero a las mujeres de niveles más altos tienen, sino que en los niveles más bajos, a pesar de que en el gobierno anterior se logró abatir bastante lo que era el embarazo adolescente, aún, digo, mucho, pero con estrategias que tienen que ver sobre todo básicamente con el chip, con un implante que se realiza para tener para impedir embarazos durante un año. Pero más allá de eso, yo creo que el tema es plantearse primero claramente el método de la medición del ingreso, que no es ni siquiera método de medición material. Perdón, Martín, pero te voy a corregir. No, absolutamente. Porque corregí. si tuviéramos método de medición material, que por lo menos mediríamos la vivienda, las condiciones de la vivienda, mediríamos los niveles de acceso a transporte, es decir, mediríamos un montón de cosas que son de tipo material que pueden medirse. Es decir, o la calidad del empleo, ¿no? Es decir, ni siquiera el método de ingreso es lo que entra dentro del hogar. Y lo que entra dentro del hogar puede tener una fluctuación tremenda. Pero si además lo que entra dentro del hogar es un hogar monomarental, yo me niego a lo de monoparental, porque el 90% de los hogares con un solo adulto responsable son de mujeres. Entonces, me parece que el tema es mucho más complejo, y eso, claro que no es nuevo, lo venimos planteando desde las ciencias sociales hace mucho tiempo, que no alcanza con medir el salario, ni tampoco alcanza con medidas generales. Hay que trabajar mucho con políticas focalizadas en determinados sectores, porque además, insisto, no solo la cifra es escandalosa porque la mayoría de nuestros gurises nacen en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, si miramos el presente y la proyección de futuro, es realmente muy preocupante en un país donde además nuestra pirámide de edades es muy vieja y donde nuestro crecimiento natal, nuestro crecimiento demográfico es muy bajo, ¿no? Entonces, estamos comprometidos por donde lo busquemos. Y esto yo lo enfatizo, porque más allá de lo que nos puede horrorizar desde el punto de vista de los derechos humanos de estos gurises, de lo que significa, de lo que habla de nosotros como sociedad, que el 2% de la tercera edad esté por debajo de la línea de pobreza y casi el 20% de los gurises estén por debajo de la línea de pobreza, tiene que interpelarnos hasta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del futuro del país, desde el punto de vista de
qué país vamos a tener dentro de 30 o 20 años cuando la mayoría de los gurises, donde un importante porcentaje, la mayoría de los gurises nacen en necesidades básicas insatisfechas y son gurises que por supuesto que van a tener problemas de alimentación, de educación, de una serie de cosas que son como inevitables, sí, y seguimos midiendo con el ingreso y además seguimos pensando que alcanza con que demos algún bono adicional para que esto se modifique, ¿no? Es mucho más complejo, mucho más multicausal, y por eso yo empezaba con el planteo de la del análisis de la interseccionalidad con la herramienta de la perspectiva de género. Fernanda, mientras escuchabas a Teresa, ¿asentías que estás totalmente de acuerdo con ella? ¿Cómo es? Sí, estoy de acuerdo en casi la totalidad de lo que estaba planteando Teresa. Yo creo que esta cifra sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió mucho, viendo sobre todo en el segundo semestre cuando vemos los números de la recuperación del empleo, cuando vemos que bajan los números de desempleo. Entonces, por eso quería escuchar primero al economista y a la socióloga. Llamé a un colega de Santiago y le dije, bueno, explícame más o menos cómo es que estas cifras están dando esto cuando estamos hablando de otro tipo de números, por ejemplo, en torno al empleo. Y me decía, bueno, justamente esto de que nombraba Santiago al principio, de la cautela de los datos, ¿no? Cuando sale una cifra, quienes entienden esto, que entiendo que es lo correcto, señalan, bueno, esperar la reiteración una y otra vez, o por lo menos 2 o 3 veces de esa cifra para tenerlo como una cifra consolidada. Yo estoy de acuerdo que acá no hay nada que festejar. La semana pasada, cuando hacíamos el análisis acá en perspectiva con Luciano Magnífico de Exante, sí, él anotaba justamente las debilidades que tiene tanto el método del ingreso como el manejo de la información por periodos semestrales, ¿no? Por ejemplo, él decía, los ingresos correspondientes a salario vacacional suelen percibirse en verano, ¿no? Exacto, y es lo que estaba nombrando Teresa, esto del ingreso. Hay un hilo para recomendar. Pero además, sí, 2 cositas más, decía, si a eso le sumamos que la información sale de encuestas y por lo tanto hay un margen de error, más delicada es la herramienta. Y por último, decía, cuando medimos pobreza con el método de ingreso, estamos midiendo cuántos hogares tienen ingresos por encima o por debajo de la línea de pobreza. No estamos midiendo cuán cerca o cuán lejos están del límite. Claro. Es una cifra que se puede modificar con variaciones relativamente chicas de los ingresos, ¿no? Sí, justamente iba un poco en esa línea acá, el hilo que quiero recomendar de Juan Pablo Ferreira, justamente creo que explica, para los que no somos tan duchos en la materia, un poco esto que estábamos conversando. Igual lo que celebro es que, más allá de los datos, que reitero, no hay nada para festejar y son muy preocupantes, se esté discutiendo un poco más el tema de fondo, como mencionaba Martín. Bueno, más allá de los números, que yo siempre lo digo, cada vez que se habla en el sistema político de números, parece que nos olvidamos que los números son caras, son familias, son vidas, son gurises, son familias, creo que hay que tratarlo con una sensibilidad importante. Y en cuanto a esto, ¿no? Más allá de discutir los números puntuales y si desde 2017, se viene recuperando la primera vez que empieza a recuperarse los ingresos, estaba planteando o no, yo creo que acá la discusión es justamente lo que estaba planteando, lo mencionaron bastante los tres, Teresa lo desarrolló más que nadie. El tema esto de cómo medimos la pobreza, la semana pasada estaba escuchando al director del INE, que decía que se estaba trabajando en un nuevo mecanismo de medición que incluyera niveles educativos, vivienda, saneamiento, trabajo, justamente viendo esto, ¿no?, en conjunto de cómo lo atacamos. Yo estoy convencida de que estas cuestiones no responden a una política general. Estoy de acuerdo con que tiene que ser direccionada y específica, y entiendo que además de, obviamente, las prestaciones monetarias que hay que hacer, sí tiene que ser algo mucho más integral y que ataque al conjunto de las necesidades, porque obviamente, como ya lo han mencionado, no quiero reiterar, el ingreso a los hogares no estaría alcanzando, porque está bien,
¿qué queremos de la cifra? Ujú. Yo creo que de la cifra lo que queremos es el diagnóstico para poder atacar con las mejores herramientas posibles al problema. Sí, Yo no- decía Luciano en el análisis, el método del ingreso tiene la gran virtud de ser objetivo y de facilitar comparaciones temporales o relativas a otros países, pero Claro, pero es incompleto, ¿no? Yo La creo pobreza que- es multidimensional, no únicamente monetaria, etc. Creo que ahí está el tema, o sea, ¿para qué queremos la cifra, no? La cifra por sí sola o la cifra para hacer. Bueno, yo soy de las que cree que este tipo de diagnóstico, de estudios, justamente lo que nos hacen es mostrarnos, ilustrarnos parte de la realidad, pero si no tenemos después de eso con qué atacarla, no interesa hablar de la cifra. ¿Volvemos contigo, Santiago? Sí, a ver, yo creo que a ver, coincido en que la pobreza no es solamente ingresos, pero claramente, a ver, quien festejó el éxito de sus políticas por la medida de pobreza por ingresos fue la ministra de Economía, el presidente de la República y la directora de la asesoría macroeconómica, ¿no? Eso fue lo que pasó hace 3 meses cuando se conoció el dato parcial. Pese a todas las advertencias técnicas, hicieron placas del Ministerio de Economía y de Presidencia de la República, hay tantos miles de niños menos en la pobreza, y eso es gracias a las políticas del gobierno. A mí me pareció completamente irresponsable en su momento. Ahora que se conocen las cifras, me parece hasta peor que irresponsable, ¿no? Me parece, no quiero ser muy duro, pero me parece hasta cínico, ¿no? Haber festejado miles de niños que salen de la pobreza en placas de Presidencia de la República sabiendo que no era así, habiendo elegido el único tramo donde además la diferencia no era significativa, y datos anuales contra semestrales, con todo lo que se ha advertido siempre respecto a la debilidad de estas medidas, a mí me parece muy grave. Y yo creo que la pobreza multidimensional, que es un camino que el INE está recorriendo, es muy importante, que la pobreza va más allá de los ingresos, sin duda, pero por algo la pobreza, por el método del ingreso, es la pobreza estrella, digamos, de la medida estrella, no la pobreza estrella, de las medidas de pobreza, la medida estrella a nivel mundial, porque algo indican. En general no hay países que, digamos, aunque uno tenga solucionada la pobreza multidimensional, estamos hablando de niveles de ingresos muy bajos. O sea, la línea de pobreza es un nivel de ingreso per cápita para cubrir las necesidades alimentarias y las necesidades no alimentarias mínimas asociadas a esa canasta de ingresos. O sea, que estamos hablando de niveles de ingreso muy mínimos que le dan la libertad básica a los hogares para poder comprar una canasta mínima, que sobre eso se requiere el conjunto, digamos, de mejoras en la pobreza multidimensional: vivienda, salud, educación, obviamente seguridad social, derechos laborales. Lo que no me sorprende es que con 2 años de caída de la masa salarial, porque el empleo viene mejorando, pero los salarios reales vienen cayendo, y vienen cayendo 4%. Entonces, cuando uno mira los ingresos de los hogares, en 2 años se perdió 5 años de ingresos. Y bueno, y eso obviamente tiene un sentido en la pobreza y en las clases medias que están por arriba de esa pobreza, que claramente no lo estamos viendo, no lo estamos discutiendo, integrando al debate de la pobreza en esta ocasión. Pero no solamente la pobreza está peor que en 2019, sino todos los que están por arriba están mucho peor de lo que estaban hace 2 años, y eso es un problema de que, más allá de estar un poquito arriba o abajo, es un problema que tiene que encarar el gobierno, insisto, sin autocomplacencia y sin hacer esos festejos que realmente a mí me dan mucha pena. O sea, y más de figuras técnicas como la directora de la asesoría macroeconómica, ¿no? 2 comentarios de los muchos que llegan de los oyentes. Carlos dice: la pobreza no es solo ausencia de dinero para el acceso a los bienes, es también la ausencia de posibilidades de salir de la condena del gueto. Me pareció fuerte, pero interesante para pensar, ¿no? La ausencia de posibilidades de salir de la condena del gueto. La ausencia de educación curricular, de educación para vivir en sociedad, etcétera. Y después hay otro mensaje, que es el de Bruno. Uno de los grandes problemas en la pobreza que tenemos en Uruguay es que se invierte mucho más recursos en la tercera edad que en la primera, cuando la primera edad es la menos pobre. Cuando la tercera edad es la menos pobre, y agrega cómo se nota que los niños no votan. Acá viene otra discusión, ¿no? Otra discusión. ¿Dónde ponemos los recursos? ¿No? Incluso hay una discusión que está planteada en este momento. Hay una discusión que está planteada en este momento cuando desde el gobierno se anuncia la posibilidad de el otro año ir a una reducción, por ejemplo, del IAS, que es un tema que se discutió en la campaña electoral.
Y hay voces que dicen, bueno, pero si hay escasos recursos para manejar, si hay pocas posibilidades, teniendo en cuenta, por ejemplo, estos números de la pobreza, ¿lo prioritario es reducir el DIAS o es utilizar ese dinero en la primera infancia? Lo anoto por si quieren meterse por ahí, pero volvamos a lo que estábamos, ¿no? A ver, está claro que dale, Teresa, dale. Dale. No, dale, Martín, dale. Yo creo que está claro que el Uruguay ha fracasado. Ha fracasado en el tema de la pobreza y en particular ha fracasado en atender la pobreza infantil. Realmente. O sea, eso creo que es un dato de la realidad. Ese fracaso debería llevarnos a ser muy, muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos, cuando manejamos estos asuntos, y que no pase lo que Santiago comentó que sucedió con algunos números, que la ministra dijo unos números que claramente no eran correctos, sobre todo o sea, finalmente no fueron correctos esos números. O sea, no fueron correctos en el momento. No. Era no significativa la diferencia de los números que yo estaba planteando y en absoluto lo dijo. O sea, ya no eran correctos, pero perdón. No, pero absolutamente. Quiero decir, esos números en su momento, con el mínimo de contexto, ya no eran correctos. Aunque capaz que aisladamente daba esa medición, es claro que con un mínimo de análisis básico no eran correctos. Estoy de acuerdo. Y creo que eso es grave en el sentido que eso significa que esta discusión no se puede politizar a ese nivel. No podemos politizar un tema que le va la vida al Uruguay y que hemos fracasado como sociedad para ver si nos fue bien en un trimestre, un semestre, un coso, y para ver si sacamos algún número. O sea, es un tema complicado y estaría bueno que en vez de seguir hablando de números, de datos y análisis, empecemos a ver cuáles son las acciones concretas que van a hacer que esto se modifique más allá de lo que ya sabemos que hace el Estado uruguayo. Yo relato para los oyentes, porque obviamente no se están escuchando por radio, incluso los que nos ven en la emisión de video no tienen todas las cámaras a la vista. Mientras habla Martín, Fernanda asiente también, dice, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, porque era justamente a lo que estaba haciendo referencia. Yo siento que hay discusiones que a veces, obviamente todas las discusiones son políticas, pero que a veces terminamos como en esa justificación de si uno hace, otro no hace, bueno, lo que hizo, los números, cuántas son las prestaciones ahora, cuánto no sé. La verdad es que seguimos teniendo números que son un disparate, que no son números, reitero, son familias, son gurises, son mujeres, son madres de familia a las que se le da la vida mientras nosotros discutimos si las prestaciones que hacemos ahora en el gobierno actual eran más que el Frente Amplio, si los números de pobreza, que ojo, no lo estoy banalizando, no estoy diciendo que esto no sea importante y que no haya que dar estas discusiones. A lo que voy es, el sistema político tiene que, a mi entender, sentarse en una mesa, cuando hablamos, bueno, de la necesidad de políticas de Estado, y yo creo que este es un gran tema que tiene que ser una política de Estado, en consenso por todos los partidos políticos, porque acá todos los partidos políticos tienen responsabilidades con el tema de la pobreza. No empezó ayer, pero también entiendo que hay que sacarse un poco el tema de decir, bueno, de adjudicar responsabilidades constantemente, porque de un lado escuchamos, bueno, pero vino la pandemia, sí, todos sabemos del impacto que tuvo la pandemia, la guerra mundial. Del otro lado, bueno, lo que son los números, si las prestaciones se ha disminuido o no, bueno, en qué se aumentó, en qué se disminuyó. Lo que creo que acá se necesita una gran honestidad intelectual para sentarse en la mesa, asumir las responsabilidades políticas que tuvo cada partido en cuanto a esto, y si de verdad queremos cambiar la cuestión de en qué nos va. Por eso asentía a lo que decía Martín. Yo estoy deseando escuchar más propuestas que matices de lo que vuelvo a reiterar. No es que yo esté en contra de que se señalen este tipo de cosas, lógicamente hay que señalarlas, pero Adolfo es uno de los oyentes que pone el énfasis acá. El impacto de la pandemia en la pobreza ha sido mundialmente destacado. Pero ni que hablar. La crisis sanitaria pegó más duro en los más débiles. Y no se puede ignorar ese factor. Y cuando se ve el contexto regional, mundial, obviamente, cuando se ve la pobreza, lo que pasa que es eso, o sea, si siempre comparamos... Pero nuestra pobreza infantil... O sea, obviamente que la pandemia lo empeora. No lo inventó, o sea, obviamente la pandemia empeoró todo, pero nuestra pobreza infantil es estructural. Sí. ¿Teresa? Sí, pero en 15 años se redujo un tercio, digamos. O sea, todo bien. Podemos decir no sé cuánto, todos los relatos, pero en 2005 era 3 veces lo que era en 2019. O sea, todo bien con los relatos, hay que hacerse cargo, pero vamos a decir también los datos como son. Y de lo que veníamos también, por eso. Siento que cada vez que queremos justificar...
justificamos. Lo último, Teresa. Por supuesto que se redujo 1/3, por supuesto que todo eso es verdad, pero también es cierto que tenemos un núcleo duro de pobreza y de marginalidad y de exclusión que los 15 años de gobierno del Frente no lograron abatir. Eso es así, yo creo que es parte de la autocrítica que hay que hacer, sin duda alguna, porque el Frente no logró abatir durante esos 15 años núcleos duros de pobreza, que uno hasta los puede ubicar, por supuesto, que hasta geográficamente, ¿no? Digo, que están en las zonas periféricas de Montevideo, que están cruzando el Río Negro, y los números para eso sí, por supuesto que sirven para diagnosticar, sirven para decir, bueno, yo no estoy diciendo que el método de ingreso no mida nada, todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que solo el ingreso no nos ayuda a poder planificar políticas que realmente, focalicen, porque insisto, hasta geográficamente están ubicados, ¿no? Si yo quiero realizar una política pública que abata determinados niveles de exclusión y de marginalidad en Uruguay, no es tan complicado. No estoy diciendo que sea fácil, vamos a entendernos. Estoy diciendo que hay lugares geográficamente localizados donde podemos ver, y donde hace muchos años que desde las ciencias sociales venimos diciendo cuidado, hay generaciones repetidas de exclusión, de marginalidad, hay generaciones, y en muchos casos, por lo menos a mí personalmente como cientista me pasó, que me decían, no, pero eso en Uruguay no va a pasar, ¿no? Cuando yo por ahí comparaba con Argentina, que conozco muchísimo, obviamente, y yo decía, miren que vamos en camino a... Entonces, me parece que lo que sí es verdad es que si bien los 15 años de gobierno de Frente abatieron muchísimo, bajaron muchísimo los niveles de pobreza y de marginalidad que venían de gobiernos anteriores, eso es indudable, los números, y ahí sí los números son tendencias, no son solo un número suelto, sino que son las tendencias, lo que fueron las trayectorias anuales, etcétera. También es cierto que hay núcleos duros que no se ha logrado encontrar la forma de poder trabajar sobre ellos. Sí, y ahí por ejemplo, Marcela anota esto, ¿no? Lo más grave del tema y que se está olvidando en esta conversación es lo que los neurólogos y neuropsicólogos han informado tantas veces y con tanta insistencia. Cuánto la mala alimentación retrasa el desenvolvimiento cerebral. Estamos empeñando nuestra sociedad a una regresión imposible de evitar. Exactamente, tal cual, yo coincido totalmente con eso. Y a mí me parece que eso es lo que sí vale la pena, que desde los distintos sectores, atendiendo también a quienes saben de estos temas, porque un problema que nosotros tenemos en Uruguay es que muchas veces lo político partidario pasa por encima de lo técnico, y a eso le duelen prendas a todos los partidos. Entonces, a mí me parece que una cosa que hay que tener claro es que lo político es muy importante, los políticos son quienes van a implementar las políticas, quienes van a sacar leyes, decretos, harán todo lo que tengan que hacer desde el punto de vista de el funcionamiento del Estado para las políticas públicas. Pero a mí me parece que acá hay que bajar un poquito el copete y tratar de creer y poder trabajar con quienes entienden sobre estos temas y con quienes, incluso hasta viendo buenas prácticas de otros lugares. Se nos va terminando el tiempo. Todos tienen algo para agregar. Lo que uno quiere, lo cual no quiere decir que uno tiene que trasladar mecánicamente las buenas prácticas. Lo que digo es que hay experiencias de otros lugares que uno también puede pensar en ver si son aplicables o no son aplicables. Y, insisto, no es tampoco tan complejo en términos hasta de volumen. Somos un país chico, por lo tanto, los volúmenes y los lugares están muy identificados y realmente se puede trabajar en eso. Hace falta voluntad política. Martín, ¿qué ibas a decir? Nada, lo mío es muy chiquito. Esto es algo muy grave para el Uruguay, y Uruguay es un país que no tiene, y sale mucho dinero a solucionar esto. Esto sin poner mucho dinero arriba de la mesa no se soluciona. Y el problema es que en Uruguay no se toca a nadie nunca. Y voy a poner un ejemplo. El presidente quiso tomar dinero de colonización
para enviarlo a políticas de asentamiento. Bien, que parecería que atacar los asentamientos tiene mucho que ver con este tema, ¿no? No se pudo. No se pudo. Si en Uruguay no aprendemos que las cosas le tienen que doler a alguien se modificó para hacer otras políticas, y fue para los dos iguales. Nunca va a cambiar. Sí. No me voy a meter en el tema porque era solo una dice pastilla. Fernanda cómo fue que se arregló el tema, ¿no? Con una distribución parcial para un lado. No. El que la tiene clara ahí son los senadores Camí, Botana y Gandini, que encontraron una solución justamente para que no se le sacara colonización. Si les digo, le miento bien de dónde es que se encontraron los recursos, pero se encontraron también para los asentamientos. Como no le duele colonización, significa que no se hizo lo que tenía que hacer. Y además aclaremos, esa política que se va a llevar a cabo en los asentamientos, que está muy bien y es muy necesaria, pero no abarca ni por asomo al universo de los asentamientos. O sea, va a atacar una parte nada más, ¿no? En un periodo de gobierno se va a atacar una parte menor, lamentablemente menor, de ese gran debe que son los asentamientos. Y la disminución de los presupuestos que tienen que ver con vivienda, también hay, o sea, más allá de un programita que se le dé unos pesos, está el tema general de donde se están poniendo, digamos, se prometieron 50.000 viviendas que al segundo día dijeron que era un chiste. Pero bueno, Martín ponía el énfasis en las prioridades, ¿no? Hay que elegir. En las prioridades, y el Uruguay nunca elige. Tú, Emiliano, y lo decías respecto, por ejemplo, a los jubilados, al IAS. Uruguay nunca elige. Bueno, ahí el presidente planteó elegir, ¿no? Parecería que sí, en ese caso. ¿Cambiamos de tema? Sí, ya viene el segundo punto del orden del día de hoy en la tertulia.